Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Espero que te encuentres bien, ¿vale? Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, Géminis. Ten cuidado con las estafas, ¿vale, corazón? Recuerda que por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Solamente van a encontrar lo que es en la descripción de cada lectura, en cada video, un correo. A través de ese correo, si le interesa lo que es una lectura personal, se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. Muy bien, corazón, ¿qué me dicen? En primer lugar, el número 43 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, ¿vale? Hay un mensaje especial. Sabiduría profunda, cariño. Siento, mi querido Géminis, que estás en una etapa en la cual sientes que todo lo que tú has venido viviendo, corazón, tenía un porqué. Nada es por casualidad, cariño. Puede ser que estás, yo que sé, recordando tu infancia, tu adolescencia, el primer amor. A lo mejor de repente cuando salió lo que es tu proyecto, cuando tú terminaste tus estudios, como que te vienen todos los recuerdos, cariño. Los primeros pasos de tus hijos también. ¿Por qué no, cariño? La primera palabra que dijo tus bebés. ¿Por qué no, mi querido Géminis? Pero sobre todo, corazón, como que has llegado a la conclusión que todo lo que te ha pasado, sea bueno, sea malo, tenías que vivirlo. Eso es porque ya estás en otro nivel, porque ha habido lo que es un despertar, Géminis. Muchos de vosotros, corazón, están como reencontrándose con ese ser de luz que todos tenemos dentro, ¿vale, cariño? Entonces, siento que hay una madurez, siento que hay un despertar, siento que estás yendo por buen camino. El otro mensaje también que te puedo dar, cariño, posiblemente como que tu intuición está despertando o ha despertado, pero ha sido como, yo qué sé, como Hiroshima, corazón, ¿vale? Ha sido impactante esto. Siento como que me dice Richard, a través de mis sueños, me están llegando mensajes, me están llegando señales. Siento que tú me dices, Richard, antes que va a pasar algo, como que tú lo presientes, como que tú de repente ya lo estás sintiendo, cariño. Hay un ser de luz. Es como si hubiera un ángel o simplemente tu conexión con la parte espiritual te está llevando a entrar en contacto con esa energía. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, dime si últimamente te acompaña lo que es un ave. Puede ser que me digas, Richard, desde que ha pasado este despertar, no sé si es casualidad, pero siempre me cruzo con un ave. Puede ser que te cruces desde un ave muy pequeñita hasta un ave muy grande. Entonces, yo siento, cariño, que tus ángeles, que tus seres de luz te están acompañando, ¿vale? Hay un despertar que es un poco inexplicable para vosotros. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. La carta de la sacerdotisa, cariño, es que es increíble porque yo te digo, para muchos de vosotros, Géminis, hay un despertar y me sale la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa, mi querido Géminis, es evolución, ese despertar de energía. Muchos de ustedes inclusive se están interesando, posiblemente por el tarot, posiblemente por la magia, posiblemente también, yo que sé, cariño, por la medicina natural. Pero muchos de vosotros hay un despertar. Vamos a suponer, Géminis, que no está relacionado lo que es con la magia. Simplemente muchos de vosotros me dicen, Richard, quiero empezar a estudiar algo que me ayude a crecer, algo que me ayude a evolucionar. Quiero hacer un proyecto que siempre tenía lo que es en mi mente. Hay un despertar, hay un crecimiento, mi querido Géminis. Te noto con ese poder, te noto con esa energía, cariño. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Tauro o en tu vida hay una persona mayor de 40 años, puede ser madre, puede ser abuela, que te está guiando, te va a dar consejos, cariño, o has aprendido mucho de esa persona. Piel blanca o piel trigueña, cabello negro, un poco ondeado, corazón. Vamos a ver, Tauro, ¿qué más me dice? Vamos a ver, mi querido Géminis, corazón. Me sale Libra, Géminis, cariño. Cierras con un Leo.
Siento, corazón, que la justicia o el karma va a llegar lo que es a tu vida. Siento que hay una persona mayor que te va a ayudar o te va a aconsejar. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no es mayor, es menor que yo, pero sin embargo su sabiduría es como si fuera de una persona adulta. ¿Qué puede pasar, cariño? Esto lo llamo yo almas viejas. Almas viejas, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón. Te enseño las cartitas. Vamos a ver qué nos dicen. Iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude. Iniciales, cariño. La letra Q. La letra G. La letra D. La letra U. Y la letra F y G. Muy bien. Vamos a seguir, corazón. Vamos a seguir. Voy a preguntar con qué arcángel vas a estar en esta semana o a partir que tú mires esta lectura. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude para mi querido Géminis. Esta carta, cariño, vamos a ver. Dice, ciclos lunares. ¿Qué representa la carta del carro o de Cáncer, cariño? Representa la luna. ¿Y la luna qué representa? La intuición. La intuición. También situaciones ocultas, ¿vale? Pero aquí me dice ciclos lunares. El arcángel Aniel te va a estar acompañando en esta semana. Observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Siento, corazón, como me dice la luna, tu intuición, mi querido Géminis. Siento que tu intuición te va a llevar muy lejos. Tienes que estar atento y atenta a lo que te dicte tu intuición, ¿vale? Vamos a seguir, corazón. Vamos a canalizar, mi querido Géminis, por Dios. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Siempre es bueno que vosotros tengan una pirámide en casa, cariño, de cualquier material, porque esta forma de la pirámide, corazón, atrae toda la energía del universo para que vosotros puedan tener lo que es claridad en su vida. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Yo lo que siento, Géminis, que tú estás... Hay un grupo de ustedes que está teniendo como una lucha interna, ¿vale? Puede ser que, inclusive puede ser que te estás contradiciendo. Creo que no es correcto cómo he actuado, creo que no es correcto lo que le he dicho a esta persona, creo que no es correcto este cambio que he hecho. Hay una contradicción. Esto es normal, mi querido Géminis, porque todo está encajando, todo va a empezar a encajar. Estás tomando fuerza, pero todavía tienes tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, ¿vale? Todavía estás un poco insegura o inseguro. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, mi querido Géminis. ¿Sabes qué siento, Géminis? Yo siento, corazón, como hay un despertar para muchos de vosotros, posiblemente este despertar o este tipo de energía te tiene confundido, confundida. ¿Qué está pasando, Richard? ¿Por qué de repente me llegan muchos números repetitivos? ¿Por qué estoy soñando con esta persona? ¿Por qué algo me está diciendo mi cabecita? ¿No será que a lo mejor estoy loca? ¿Estoy loco? No, corazón. Las energías están hablando. Están hablando, corazón. Vamos a continuar, Géminis. Vamos a empezar a canalizar, ¿vale? Recuerda que la lectura bonus son más espirituales. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Géminis. En primer lugar, Géminis, siento como esa necesidad de que tú quieres abrazar a alguien o necesitas de repente que una persona te consuele, te abrace. Es como que hay una euforia, una energía dentro de ti. Necesitas posiblemente descargar toda esa energía que llevas dentro. Necesitas posiblemente expresar todo lo que tú llevas dentro, Géminis. A lo mejor me dice Richard, en estos momentos es cuando necesito más de una persona especial que me diga cómo estoy, que me cuide, que me haga mimos también. Yo sé, Géminis, que tú tienes mucho carácter y posiblemente estás en una temporada, en una faceta en la cual te sientes un poco vulnerable, cariño, vulnerable.
No te preocupes, mi querido Géminis. Todo esto es evolución. Todo esto es crecimiento. Somos seres humanos. ¿Cómo te puedo decir? Lo anormal sería que tú no tengas sentimientos o que tú de repente no tengas estos momentos de energía de bajón o de subidón, cariño. Es normal lo que te está pasando. Pero es cierto que me dice Richard, siento que estoy caminando solo en esta batalla. O posiblemente, cariño, por más que las personas de tu entorno te quieran apoyar, eres tú quien tiene que salir adelante de esta situación. Eres tú. Vamos a suponer, mi querido Géminis, que tienes un problema de depresión. Como ejemplo, los doctores te pueden apoyar. La gente, las personas de tu entorno te pueden apoyar. Pero la persona que tiene que tomar la decisión de salir adelante, eres tú, Géminis. Eres tú. Vamos a suponer que en este momento tú me dices, Richard, quiero dejar a una persona porque no está lidiando bien conmigo, porque no nos comprendemos. Te aconseja tu amigo, tu amiga, tu familia, pero al final la última palabra, Géminis, lo tienes tú, corazón. Eres tú quien tiene que tomar la última palabra, quien tiene que tomar la decisión. Hay personas en tu entorno que te van a apoyar, te van a aconsejar, van a estar ahí contigo, pero tú tienes que poner de tu parte, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Géminis, siento como que tienes un poco de temor, de miedo, corazón. Siento que a lo mejor me dices, Richard, mi vida se está complicando, o tienes miedo quizás a los años también. Puede ser a los años, puede ser que tengas miedo a que a lo mejor te quedes solo, sola. Yo creo que está relacionado más para aquel grupo como yo también, que cuando ya llegamos a lo que es a una cierta edad, 30 años, 40 años, como que ya las cosas no lo tomamos tan a la ligera. Como que a lo mejor de repente ya nos preocupa nuestro futuro, ya nos preocupa de repente los años, tenemos una molestia aquí, una molestia allá, y te preocupa. Si en estos momentos me estoy sintiendo así, si en estos momentos tengo estos problemas, ¿qué va a ser más adelante? Cariño, Géminis, yo sé, corazón, que esta situación te preocupa. Nos preocupa a todos, cariño, a todos, corazón. Sé que a lo mejor de repente a las personas que tienen recién 20 años, de 30 para abajo, para los jóvenes, cariño, como que esto no les preocupa. ¿Por qué? Porque están experimentando, están viviendo, corazón. Pero aquellos que ya tenemos más de 40 años, nos preocupa. Pero Géminis, cariño, yo te recomiendo, corazón, vive el día a día, vive el momento, no te estés preocupando. Lo que tenga que pasar va a pasar. Cada persona está en su tiempo, en su momento divino, corazón. No te preocupes, porque si tú te estás preocupando, si tú estás pensando de una forma negativa, lo único que vas a lograr es atraer aquello que te está preocupando. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, me empieza a doler los huesos, Richard. Vale, corazón, pues compra un producto, cuídate más, etcétera, etcétera. Pero no estés diciendo, Richard, ¿y si de aquí a 10 años no puedo caminar? No pienses en eso, porque vas a traer la energía negativa. Algo te preocupa, ¿vale? Algo te está preocupando. Vamos a continuar. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, hay una situación que te marcó en tu vida. Hay algo que cuesta. Puede ser que tengas 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, da igual, te cuesta. Es como que muchos de ustedes no estaban preparados para esto. Es como que tú me dices, Richard, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué me tocó de repente tener esta responsabilidad? ¿Por qué? A veces siento, Géminis, que muchos de vosotros o tuvieron que salir adelante solos o solas, o simplemente tuvieron que sacar adelante a sus hijos solos o solas, o tu cariño a tus hermanos, a tu familia, solos o solas.
Y yo siento, Géminis, que ahí hay como una herida, corazón, como algo que zanjar. Como que siempre que te viene ese recuerdo, te da como tristeza, cariño. Tristeza quizás de repente, ¿por qué? Porque tuviste que dar lo que es un salto. Vamos a suponer que tú tenías 15 años, 18 años, o 12 años, hasta 10 años quizás, cariño. No te tocaba llevar la responsabilidad de cuidar a tus hijos. No te tocaba de repente llevar la responsabilidad de cuidar a tus padres porque a lo mejor se enfermaron, pero tuviste que asumir esa responsabilidad. Se perdió una etapa de tu vida. Quizá de repente salir con los amigos, quizá de repente tener la inocencia de estar jugando, pero tuviste que asumir una responsabilidad a temprana edad, Géminis. El otro mensaje también. Quizá de repente tú eres madre soltera, también puede ser que tú seas padre soltero, cariño, y tuviste que renunciar a mucho. Renunciar de repente, yo que sé, cariño, a tener un fin de semana de diversión, posiblemente a quedar con amigos, con la familia, o simplemente, corazón, no sabías cómo llevar esta situación. Pasaste necesidad, pasaste momentos duros, te faltó dinero, te faltó comida, mi querido Géminis. Entonces, yo siento, corazón, que esta etapa de tu vida a ti te marcó. Esta etapa de tu vida a ti, como que ese sello está ahí en tu piel, corazón. Y esta situación te sabe mal, te sabe muy mal. Porque es como si hubiera quedado lo que es una trauma, Géminis. Una trauma en tu vida. Corazón, llévate esa energía de satisfacción que has podido salir adelante, Géminis. Quédate con esa energía, corazón, de que tus hijos, tus hermanos o tú estás en esta tierra, disfrutando, viviendo. Has podido superar esa prueba, Géminis. Has podido. Porque yo siento, Géminis, que siempre recuerdas ese momento. Es como que me dice Richard, yo necesitaba que alguien me diga, aquí estoy contigo. Yo necesitaba que alguien me diga, todo va a ir bien. Yo necesitaba el apoyo, el consejo de ellos. Pero te sentiste muy solo, te sentiste muy sola, mi querido Géminis. Corazón, no vas a ser ni la primera ni la última persona que pase esto. No vas a ser, Géminis. Lamentablemente, cada persona carga su cruz, cariño. Cada persona tiene su historia, cada persona tiene su dolor. No lo tomes como una maldición, no lo tomes simplemente como un castigo. Dios no castiga, Géminis. Todo lo que nos pasa a nosotros es en base a nuestras decisiones o simplemente en base a las decisiones de los demás. En este caso, a las decisiones de repente de tu ex, a las decisiones de repente de tus padres, de tu familia. Porque yo siento que hay como una soledad en tu vida, una tristeza en tu vida, corazón. Pero querido Géminis, tómalo como una experiencia, tómalo como una evolución. Es cierto que a lo mejor tendrías que haber estado disfrutando con tu familia, con tus amiguitos, pero tómalo como una experiencia más, cariño, ¿vale? Cada persona vive su historia de acuerdo a lo que el universo quiere que tú evoluciones, que tú aprendas. Cada persona, ¿vale? Porque siento como que hay un estancamiento, hay un dolor ahí. Allí hay un dolor, cariño. Vamos a continuar. No sé por qué siento, Géminis, que muchas veces te veo como que Yo siento que es una semana de recuerdos. Es una semana como que hubieras abierto lo que es la caja de Pandora y te vienen todos los recuerdos. Siento que muchos de ustedes dicen, mamá, no me dejes, papá, por favor, quédate. Siento que tienes el recuerdo de una persona que te dice, yo siempre voy a estar contigo, siempre voy a estar a tu lado. Y quizá de repente esa persona, cariño, se adelantó, ya no está lo que es en esta tierra, pero yo siento como que
como que me dice Richard, ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué me apartó de la única persona que me protegía, que me cuidaba, que estaba ahí? Esto puede ser desde padres, pueden ser hermanos, puede ser una persona en especial que te hubiera gustado que esté ahí contigo, te hubiera gustado de repente que no se marchara. Es como que tu energía me dice, ya tenía bastante con lo que yo estaba viviendo como para que ahora, o como para que en ese momento me apartara de la única energía que estaba conmigo. Yo te entiendo, mi querido Géminis, yo te entiendo que tú lo has pasado mal. No sé por qué siento que me dices, es mi papi, o es mi hermano, o es mi hermana. Muchos de ustedes, Géminis, te hubiera gustado tener de repente el cariño, la comprensión, la dedicación de un padre o de una madre. Muchos de vosotros posiblemente en tus momentos más difíciles no han estado ellos o ellas. Pero sin embargo, Géminis, aquí estás, viendo esta lectura. Has sobrevivido, Géminis. Entonces, te ha hecho una persona más fuerte. Te ha hecho una persona, cariño, más empático, más sensible ante los demás. Esto te ha llevado, corazón, a decir, no quiero que nadie pase por lo que yo he vivido. No quiero que mis hijos o las personas que tú conoces pasen por lo que tú has vivido. Tanta necesidad, tanta soledad, tanta miseria, mi querido Géminis. Todo lo que tú has vivido, corazón, lamento mucho por lo que tú has pasado, pero esto te ha llevado a ser la persona que tú eres actualmente. Entonces, quédate solamente con lo bueno, quédate solamente con lo aprendido, mi querido Géminis. Es triste lo que tú estás viviendo, es triste lo que tú has vivido, pero es algo que te va a hacer muy fuerte, corazón. Yo siento que tú tienes prácticamente en tus manos la responsabilidad de la casa, la responsabilidad de la familia, de tus padres, de tu entorno. Siento que esta cruz a veces no puedes cargar. A veces te sientes débil. A veces sientes que ¿por qué estás viviendo esto? O simplemente dices, Richard, quisiera cerrar los ojos y ya no despertar. No llames a la muerte. La muerte llegará cuando tenga que llegar, Géminis. No llames a la muerte. Tienes que salir adelante. Tienes que superar esta prueba, corazón. Recuerda, mi querido Géminis, Papá Dios no es malo, cariño. Papá Dios simplemente está viendo hasta dónde tú puedes aguantar, hasta dónde tú puedes seguir adelante. Pero tú tienes que pedir. Encomienda tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a Jehová. Si hay algo, mi querido Géminis, que ya no puedes más, pide a tus ángeles, pide a tus guías. Si tú no pides, mi querido Géminis, no vas a lograr nada, cariño. Tienes que hablar. Como dice en esa frase, cariño, el que no llora, no mama. Te cuento algo, Géminis. Como muchos de vosotros saben, yo llevo ya casi 3 años luchando para una operación de mi nariz aquí en España, porque tengo lo que es un problema con el cornete, ¿vale? A veces respiro un 50% bien, a veces, cariño, respiro solamente un 20% o 30%. Entonces es desesperante. Yo siento que me ahogo, no puedo trabajar bien, paro tosiendo, etcétera, etcétera. Entonces, luego de una gran lucha, me programaron para el mes de julio, para el 4 de julio, que es dentro de unos días, y ya había programado todo, había movido todo mi mundo, había pedido favores para que me acompañen, porque tiene que ir una persona a acompañarte, etcétera, etcétera. Entonces, faltando 2 días, me llaman y me dicen que me lo cancelan. Y me lo programan hasta octubre, que ha habido una falla técnica aquí en Barcelona, ¿vale? Entonces, yo me quedé como diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Ahora qué hago? He movido todo. Ahora aquí me va a acompañar para octubre, cariño. Y dije, no, esto no se puede quedar así, porque encima, cariño,
Yo quiero viajar el fin de año, pero por la operación no puedo porque no sé cuánto tiempo voy a tardar lo que es en sanar. Entonces dije, esto no puede quedarse así, ¿vale? Yo hubiera sido otro, como la mayoría aquí en España, me hubiera quedado calladito, pero no. Al día siguiente me fui al hospital y fui a decir mi descontento. Le dije cómo puede ser que sean así, tan impresentables, que faltando 2 días me lo digan. ¿Qué pasa? ¿Que no hay más salas de operación? ¿Por qué me dices faltando 2 días esto? Etcétera, etcétera. El hecho es, mi querido Géminis, que yo me fui a quejar. Me vieron como un bicho raro. Salió la Lupe, salió Pepito, salieron todos. Pero yo fui a decir mi malestar, ¿vale? Yo fui a reclamar. Entonces, llegué a casa, automáticamente en menos de 1 hora me llamaron y me dijeron, señor Richard, una persona ha cancelado su operación. Lo vamos a programar para el 12 de septiembre. ¿Ves, Géminis? Lo que iba a ser para octubre, más de casi 3 meses, me lo retrasaron más de 1 mes. Entonces, cariño, he ganado algo ya. He ganado algo. Va a ser en septiembre. Ya no voy a estar con esta tortura de ahogarme. ¿Entiendes? He ganado algo. Entonces, Géminis, si tú de repente te encierras en tu mundo, si tú de repente no pides consejo, si tú de repente no pides a Dios, pues simplemente ellos van a pensar, van a sentir de que tú estás conforme con lo que te está pasando. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, mis hijos pues nunca están atentos conmigo. Mis hijos me dejan de al lado. Pero sin embargo tú dices, bueno, Richard, tienen sus problemas, tienen sus cosas. Pero cariño, tú tienes que hablar. Mira hijo, mira hija, me está pasando este problema. Sé un poco más empático. Tienes que decirle las cosas como son, cariño, para que ellos se dan cuenta que hay un malestar lo que es en tu vida. Vamos a suponer que tú siempre tienes problemas en tu vida, pero sin embargo solamente lloras, te lamentas o te encierras en tu mundo. Empieza a pedir a Dios, empieza a pedir a los ángeles. Haz como yo hice una vez, cuando a mí me dio lo que es el COVID. Estaba viviendo lo que es en un estudio de 20 metros cuadrados, cariño, un poco más grande de una habitación. Ahí tenía la cocina, ahí tenía el baño, ahí tenía la habitación. Y estaba encerrado, los 2 meses encerrado. Un día me acosté en mi cama cuando estaba enfermo con el COVID, ahogándome, y me quejé a Dios. Le dije, ¿esto es todo lo que yo me merezco? ¿Acaso mi vida se acaba aquí? ¿Acaso me van a encontrar quizá de repente ya sin vida en este estudio tan pequeño, dando lástima? ¿Esto es lo que yo me merezco, Dios? Lo dije yo. ¿Acaso las cosas buenas que yo hago, lo poco que yo tengo que comparto, no significa nada para ti? ¿De qué sirve de que yo trate de ser buen hijo, buena persona? ¿Acaso me voy a quedar en este estudio tan pequeño? Porque yo tenía sueños. Yo decía, me gustaría tener una casa grande, me gustaría vivir dignamente, no quiero estar siempre sacando cálculos para llegar a fin de mes. Me quejé a Dios. Me quejé a Dios, Géminis. Me quejé. Y cuando yo pedí esto, tenía resentimiento, tenía tristeza, tenía dolor, porque decía que no puede ser justo que me encuentren de repente sin vida en un estudio en esas condiciones. Yo no quería eso para mí. No quería, cariño. Yo sé que a lo mejor de repente, mira, Richard, a menos no estás en la calle, pero yo no quería eso para mí. Y me quejé. Me quejé. A la semana, cariño, me entró la idea de hacer lo que es el canal de YouTube. Y empezó a suceder la magia. ¿Qué te quiero decir con esto, cariño? Con esto no te digo que lo mandes al infierno a Dios. No, tú simplemente suelta con respeto, papá Dios, dile, ¿acaso Dios yo me merezco siempre estar sufriendo? ¿Qué prueba más me vas a dar? ¿No te das cuenta que ya se me acaba el tiempo? ¿No te das cuenta, papá Dios, que ya no puedo más? Ayúdame. Ten piedad de tu hijo, ten piedad de tu hija.
Dame una oportunidad. Quiero ser feliz. Quiero al menos sentir la sensación de ser feliz una vez en mi vida. Pide, cariño. El que no llora no mama. El que no llora no mama. Si tú estás enfermo, si tú estás enferma, pide de lo que sale de tu corazón. Jehová, ángeles, arcángeles, universo. No quiero continuar así. No quiero que mi vida siga así. Pero hazlo de corazón. Hazlo desde adentro. Y verás que Papá Dios te va a escuchar. Se va a dar cuenta y va a decir, tengo que darle un respiro a mi hijo, a mi hija. Creo que esta prueba es muy fuerte para él o para ella. Porque Dios, el universo, está viendo hasta dónde tú puedes soportar, cariño. Como dice en esa frase, Dios aprieta pero no ahorca. Está viendo hasta dónde. Por eso, corazón, todo lo que te está pasando, todo lo que tú estás recordando, no lo tomes como algo negativo, tómalo como un aprendizaje. Y si ya no puedes más, pues toca la campanita y habla con Dios y te va a escuchar. No hay poder más grande que la de Jehová, cariño. El poder de Jehová, el poder de Yahvé, el poder, cariño, de los ángeles son más fuertes que la brujería, que el hechizo, que la envidia, que cualquier cosa. Te puede sanar, te puede curar, mi querido Géminis, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot. Vamos a ver. El tarot TV Series. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del juicio. Va a haber una sanación, va a haber un rescate para ti. La carta también de la reina de oros. La carta también del 10 de bastos. Y tenemos lo que es la carta del diablo. Muy bien. Siento, mi querido Géminis, que si a lo mejor de repente en tu entorno, en tu vida, existían personas que eran un poco indiferentes hacia ti, siento que esas personas van a cambiar ese carácter tan frío hacia ustedes. Siento que esa persona, cariño, te va a ayudar para tu sanación o para lo que tú estés pasando en estos momentos. Hay una persona que te va a escuchar, hay una persona que te va a ayudar, hay una persona que te va a pedir perdón o simplemente, cariño, todos esos grupos de personas que estaban un poco apartados, lo que es en tu realidad, te buscan, mi querido Géminis. ¿Ves? Te buscan. Siento, mi querido Géminis, que hay muchas personas que quieren posiblemente tener contacto, comunicación contigo, o la suerte, cariño, quiere llegar lo que es a tu vida. Y para muchos de vosotros, cariño, posiblemente la suerte llega, pero así como llega, se va. Se va. ¿Por qué pasa esto, Richard? ¿Por qué? Porque tenemos la carta del diablo aquí. La carta del diablo me dice, Géminis, cada vez que tú empiezas a brillar, cada vez que tú de repente empiezas a encontrar tu camino, tu luz, es como que existiera una persona que te fastidia tu mundo. Entonces, ¿qué es importante aquí, Géminis? Que tú no lo pongas en aviso a ellos. Vamos a suponer que tú tienes un problema legal. Entonces, estas personas te provocan, y tú de repente lo dices en un arranque, deja de meterte conmigo porque ya mis abogados están actuando. Cariño, no pongas en aviso al enemigo, mantén perfil bajo. Que piensen ellos, cariño, que tú eres una persona sin conocimiento, que piensen ellos que tú eres una persona débil. Que piensen lo que quiera, pero tú no lo mantengas en aviso. Cállate, resérvate. Si esta persona vuelve a tu vida, porque alguien vuelve, familia, pareja, ex, amistades, guárdatelo para ti, porque tienes en tu entorno personas, cariño, que no te quieren, personas que simplemente están buscando
tu punto débil, ¿para qué? Para dar lo que es la estocada final, porque tenemos aquí la carta del diablo. La carta del diablo, cariño, nos están diciendo, esas energías negativas les hierve la sangre, les molesta de que tú progreses, de que tú seas feliz, de que tú tengas armonía. Vamos a suponer que también tú estás de repente lo que es en una entrevista de trabajo. Guárdatelo, no pongas en aviso. No pongas en tus redes sociales, hashtag, Dios, por favor, espero que me salga bien esa entrevista. No pongas en aviso. Si tú quieres pedir algo a Dios, en tu intimidad, en tu casa, no pongas en aviso, porque hay personas, cariño, que están viendo cómo marcha tu vida, pero no para bien, sino para mal. Entonces, corazón, guerra avisada no mata gente, Géminis, ¿vale? O no mata soldaditos, como me dijo una seguidora. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Déjame ordenar las cartitas. A ver. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Dame tiempo. Así mi gargantita descansa también, ¿vale? Porque ya sabes que no respiro bien. A ver. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Vas a elegir uno de ellos. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis, 3 grupos. Vas a elegir uno de ellos. Recuerda que la lectura bonus no solamente es para hablar de Pepe Lucho, cariño, o de la Lupe. Richard, ¿será que me está pensando? Richard, ¿me recuerda, me añora? La lectura bonus es para que tú evoluciones. Guapa, guapo. Opción 1, opción 2, opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta del mago es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir para solteros y solteras. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para solteros y solteras, mi querido Géminis. No sé por qué se me ha quedado ese Aries muy fuerte. Se me ha quedado muy fuerte ese Aries. Vamos a ver, corazón. La carta del 5 de copas. Solteros y solteras. Hay una persona, cariño, que está esperando que tú le des una oportunidad. Siento que hay una persona que ya te ha dicho lo que siente. Y quizás de repente, yo que sé, tú lo has pedido tiempo o simplemente lo has rechazado, ¿vale? La carta también del 10 de pentáculos. La carta de la reina de espadas. La carta del 4 de copas. Como dice en esa frase, cariño, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, mi querido Géminis. Esa persona que ya te ha pedido lo que es una oportunidad, podría ser tu éxito, podría ser tu felicidad. Hay una persona que te va a pedir posiblemente entablar lo que es una relación, pero puede ser que tú de repente, mi querido Géminis, solteros y solteras, no te gusta este chico o esta chica. Richard no es para mí, Richard. A mí me encantan grandes, Richard, que sean altos, muy altos. Y yo veo, mi querido Géminis, que si tú rechazas esta oportunidad porque tienes lo que es la carta del 10 de pentáculos, cariño, la fortuna, la suerte, va a llegar otro listo o otra lista que dice, vale, Géminis, lo que tú no quieres, a mí me sirve, para mí es importante. Y esta persona, cariño, posiblemente va a obtener el amor de él o de ella, porque cierra con la carta del 4 de copas. A pesar que ellos o ellas te quieren, te aman, pero se dan cuenta que a lo mejor de repente tu rechazo le ha llegado lo que es al corazón y dicen, me doy lo que es una oportunidad con esta persona que realmente me ama. Entonces, mi querido Géminis, empieza a hacer memoria. No vaya a ser que a lo mejor dejes pasar a una persona que es tu felicidad por una persona que no vale la pena, porque siento que todavía llevas en tu corazón a Pepe Lucho o a la Lupe. Sí, a esa persona que te desprecia, cariño, a esa persona que no te hace caso, a esa persona que te hace daño, porque creo que te encantan los chicos malos y las chicas malas. Muy bien, corazón, vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Géminis, carta guía, carta consejo para aquellos que tienen problemas con la pareja.
Carta guía, carta consejo para aquellos que tienen problemas con la pareja. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Géminis, Géminis. Carta guía, carta consejo para aquellos que tienen problemas con la pareja. Me salió 2. Me dicen, la carta del 9 de espadas y la carta del 9 de bastos, cariño. Siento, corazón, que vosotros no se ponen de acuerdo. ¿Vale? Siento que a lo mejor de repente, cariño, me dice Richard, yo lo reclamo o yo quiero lo que es una solución y lo único que hacen es solo mirarme, se quedan callados o calladas. Veo que esta persona, cariño, ellos, no tú, ¿vale? Ellos posiblemente sienten que tienen el poder o el control lo que es en tu vida. Siento, mi querido Géminis, no debes exigir o presionar nada. Deja que esta persona reaccione, deja que esta persona se dé cuenta. Si tú de repente vas detrás de él o de ella, su ego se va a subir. Y posiblemente el poco amor que tiene por ti se va a confundir, yo que sé, cariño, en poder. Va a sentir que tú te humillas por él o por ella y no vaya a ser corazón que no te corresponda, ¿vale? Deja que este chico o esta chica ponga en orden su mente. En estos momentos, cariño, lo noto muy orgulloso, muy orgullosa, muy egocéntrico. No vale la pena que sigas presionando esta situación. Que ellos reaccionen, ¿vale? Como consejo, cariño. Solo como consejo, ¿vale, mi querido Géminis? Solo como consejo. Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo en economía. Carta guía, carta consejo, economía. Carta guía, carta consejo, economía. Me dice, la carta del colgado, cariño. ¿Te preocupa mucho tu economía? Sí, o estás teniendo problemas posiblemente lo que es en el trabajo. Ten mucho cuidado con los chismes. Ten mucho cuidado de repente con personas que a lo mejor de repente te dicen, yo soy tu amigo, tu amiga, y lo único que quieren es tu puesto de trabajo o tu dinero. La carta del loco. La carta de la justicia. Me están diciendo, cariño, para muchos de vosotros, mi querido Géminis, vas a empezar algo nuevo en el futuro, ¿vale? Si tienes trabajo actualmente, posiblemente muchos de vosotros en base a esa discusión, en base a ese lío, vas a empezar un proyecto nuevo y veo que ese proyecto nuevo, cariño, es lo mejor para ti, es lo mejor. Solo si tú sientes que esto tiene que ser así, te recomendaría que dejes ese trabajo y empieces un proyecto nuevo. Si en estos momentos tú me dices, Richard, no tengo trabajo, me están diciendo, cariño, que te va a llegar una oportunidad con contrato de una forma legal, mi querido Géminis, ¿vale? Si estás teniendo problemas en el trabajo y tú me dices, Richard, no me van a echar del trabajo, pero tengo problemas con un compañero, una compañera, siento que tu jefe o tu jefa va a salir lo que es a tu favor. Muy bien, corazón. Listo. Las características. Vamos a ver, mi querido Géminis. Las características, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Géminis. Las características. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, siento que extrañas a una persona a la cual tú conociste en tu juventud, en tu niñez también, ¿vale? Extrañas mucho. A lo mejor de repente vosotros actualmente tienen más de 50 años, más de 40 años, pero siempre recuerdas a una persona. Puede ser que esta persona sea delgado o delgada, piel blanca o piel trigueña, tiene cabello corto. Inclusive puede ser que tenga canas, se lo pinta, pero tiene canas. O tienen de repente lo que es un hijo en común. La carta también del 8 de copas. Existe una persona de elemento agua, o puede ser cualquier otro elemento, que posiblemente se fue de tu vida. Esta persona, cariño, aunque no te hable, aunque no se ponga en contacto contigo, está empezando a ver claridad en su vida. Se da cuenta que necesita de repente hablar contigo o volver lo que es a tu vida. Esta persona también, aunque me dice elemento agua, también puede ser un Leo. Me dicen piel blanca o piel trigueña, o puede ser que está muy bronceado o muy bronceada. Cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. La carta también del 5 de bastos. Siento que hay como una competencia, cariño. Siento que hay una persona como que quiere ganar algo. O tú de repente estás teniendo algún tipo de competencia lo que es en el trabajo. O puede ser, cariño, que hay una persona que no le gusta perder y quiere ganarte a ti. Tranquilamente puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego. Puede ser, ¿vale?
La carta del as de espadas. Existe una persona que siempre te recuerda, que siempre te piensa, pero puede ser que esta persona está lo que es en la distancia. Es una persona muy inteligente, es una persona también, ¿cómo te puedo decir? Puede ser que su trabajo está relacionado con mantenimiento, diseño, pero también puede ser que sea un profesor, una profesora, o es una persona, cariño, muy inteligente. Este hombre o esta mujer tranquilamente tiene lo que es un piercing en algún lugar de su cuerpo, o utiliza de repente lo que es un arete lo dice, ¿no? O pendiente. Esta persona también, cariño, puede ser que sea un profesor, una profesora, etcétera, etcétera. Puede ser de piel blanca, rasgos caucásicos, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, ¿vale? Es una persona que actualmente vosotros, en base a un problema, está como un poco orgulloso, orgullosa, pero luego te busca, cariño. Yo lo siento así, ¿vale? Bendiciones, mi querido Géminis. Un besote, te quiero y sé feliz. Recuerda, mi querido Géminis, el que no llora, no mama. Tienes también que ser muy discreto, muy discreta. Tus cosas personales, guárdatelo para ti. Bendiciones, cariño.